La historia de los últimos años marcó profundamente a nuestra sociedad. La represión de la dictadura, el boom neoliberal de los 90 o la crisis política y económica del año 2001 dejaron un legado de desencanto, apatía e indiferencia. Los jóvenes, en su afán por comprometerse, por participar, tuvieron que aprender a luchar por nuevas causas, a moverse en nuevos escenarios, abrazando compromisos diferentes a los de otras generaciones. Los espacios de participación son espacios de socialización, donde uno, tiene amigos, consigue novia. Los espacios de participación son grupos de pertenencia, que uno brinda seguridad y cierta estabilidad. Son espacios para defender los intereses comunes, son espacios donde uno puede expresar sus opiniones, sus ideas, y espacios donde uno puede, a través de los cuales uno puede cambiar el mundo. Yo no concibo el transitar por la vida sin participar. ¿Pero por qué? Porque uno tiene que luchar por ser protagonista de las transformaciones y de la realidad que uno vive. La participación está aparejada a la solidaridad, está aparejada a lo colectivo, está aparejado al bien común, está aparejado a la justicia social, está aparejado a un cambio en el barrio donde vivo yo, está aparejado a que uno no pasa por la vida siendo individual y siendo NN. A veces, por ejemplo, la palabra compromiso puede estar cargada de una cuestión moral o tener una definición previa que choca con la realidad, ¿no? A veces pensar, dividir entre, estos jóvenes son comprometidos, estos no. ¿Cuál es la vara del compromiso? Hoy, el concepto de participación sigue siendo el mismo que hace 30 años. Es entrar en acción al servicio de algo que nos interesa y nos moviliza. Es tomar iniciativas y es encarar tareas y asumir el compromiso de cumplirlas. Según un estudio de UNICEF, el 64,13% de los adolescentes de entre 13 y 17 años de todo el país están interesados en cambiar la sociedad en la que viven. La participación y el compromiso social van de la mano en el sentido de que tienen que ser algo constante, permanente, que nos permiten revernos continuamente a nosotros mismos y adoptar una actitud crítica hacia el entorno que nos rodea, empezando por modificar fuertemente aquellos hábitos, aquellas pautas que tenemos naturalizados y que son necesarias de cambiar para poder alcanzar el objetivo o el fin que nos propongamos, ya sea a nivel institucional o a nivel personal. Si uno no se involucra, no le interesa las cuestiones colectivas, va a seguir viviendo como vive y va a tener pocas chances de transformar su vida. En la realidad, los jóvenes participan. La única diferencia es que los jóvenes participan hoy de manera distinta de lo que nosotros podemos entender. Se está sumando bastante más gente, no solo a este espacio, sino a los distintos espacios políticos que hay en la capital, por lo menos de lo que conozco, y a nivel más federal, a nivel país también. Hay un montón de laburos políticos, de trabajos militantes políticos, de construcciones barriales. No hay una cultura generalizada de la política, pero los jóvenes se acercan desde cada lugar en el que lo pueden hacer. Me da la impresión de que muchas veces los espacios de participación para los jóvenes no son tan publicitados como deberían serlo, o a veces hay muchos jóvenes que no conocen exactamente dónde canalizar sus energías o canalizar sus inquietudes. Y eso provoca que la imagen que a veces haya de la juventud no sea de sujetos plenos de derechos, ciudadanos de un país como realmente somos. La solidaridad sigue siendo uno de los ejes fundamentales que podría hablarse, que marca la identidad de la juventud. Ya sea por espacios culturales, donde los chicos se juntan y empiezan a generar un espacio donde sean ellos protagonistas y a partir de ahí puedan generar alfabetización,
puedan generar espacios de enseñanza desde la educación popular donde se empiezan a escuchar y empiezan a analizar qué le pasa al barrio y cómo pueden transformar. Y los podemos ver entonces participando en instituciones comunitarias, en instituciones parroquiales, muchos grupos autoconstituidos por jóvenes, en proyectos incluso de tipo sociocultural. El joven hoy puede cambiar de causa y las causas se pueden modificar y además están atadas a las cuestiones locales, ¿no? Si bien puede haber algunos temas globales, el principal interés del joven tiene que ver con lo local, ¿no? Y con sus intereses personales. Es decir, hay una multiplicidad de espacios y cada día va en aumento esto, que permiten que podamos canalizar nuestras inquietudes y también nuestras energías y nuestras ganas de participar en pos de construir una sociedad más justa y equitativa. Los años 90 marcaron un punto de quiebre en la cultura política argentina. El neoliberalismo, pero sobre todo la falta de respeto y compromiso de algunos dirigentes por las instituciones, dejaron cicatrices profundas que aún hoy arrastramos como sociedad. A pesar de esto, muchos jóvenes en los últimos años volvieron a ver en la política un rol transformador. La política es la herramienta de transformación de lo colectivo. Discutir política no es discutir un nombre y un apellido, es discutir una idea. ¿Y qué idea nos parece a nosotros mejor para poder transformar esa realidad? Para mí la política y para los pibes del barrio está muy corrompida. Nosotros como juventud tratamos de cambiar un poco y concientizar a los jóvenes que puede haber un cambio para todo. Si nos organizamos un poco y trabajamos conjuntamente podemos lograr muchas cosas. Yo participo en política para poder ser parte de las decisiones que nos influyen día a día a todos nosotros, a mí, a mis compañeros, a todos. Creo que la política es un poco eso, ser parte de decidir qué queremos para nosotros y qué queremos para el país y para el resto de la gente. Creo que los medios dejan muy de lado a los adolescentes comprometidos. Creo que hay un montón de pibes laburando. Yo me manejo en un ámbito donde hay muchos pibes laburando en cosas para la sociedad, laburando en cosas para mejorar la sociedad, y creo que el hecho de que los medios lo dejen de lado hace parecer como que no existe, y entonces en todos los medios aparece el típico adolescente tomándose una birra en la calle diciendo no tengo futuro. En otro periodo histórico los jóvenes salían masivamente a las calles y eso de alguna manera, si bien reflejaba cierto clima de valores y perspectiva de esos tiempos, por otra parte han generado de alguna manera una mirada en los adultos que asocian que ese debería ser el modelo y el estándar de participación. Durante los años 60 y comienzos de los 70, la juventud vivió un auge de la participación política, social y cultural. Los jóvenes se sentían protagonistas y responsables del cambio. Pero como consecuencia de la persecución y represión de la última dictadura militar, los espacios de participación desaparecieron. Recién con el retorno de la democracia, se comenzaron a recuperar estos espacios, llegando a un pico de participación juvenil a mediados de los años 80. En los 90, el compromiso de los jóvenes con la política continuó, pero de manera más acotada e individualista. La primera gran cuestión que hay que considerar si uno se pone a pensar sobre en qué momento la participación cambia en cuanto a su valoración social, hay que decir que ese momento es el momento de la dictadura. La dictadura justamente opera para impedir la participación social y precisamente de lo que se trata una dictadura es de la represión. La segunda cuestión, me parece a mí, tiene que ver con las promesas incumplidas de la democracia. Y el tercer gran momento seguramente son los 90. En los 90 ya no hay una promesa incumplida, en los 90 lo que hay directamente es un reemplazo. La participación, la ciudadanía se reemplaza por el valor del consumo y del mercado. Yo creo que la gente, el pueblo, digamos, ha sido tan sugestionado en los últimos 30 años que se transformó todo lo que es política en algo mal visto. Entonces lo que está bastardeado no es la política, es la sociedad. Lo que está bastardeado es la participación. Por eso hay que volver a generar todo desde la base.
desde la solidaridad, la esperanza, los sueños, hacia la organización política, hacia una idea, un proyecto político mucho más afianzado y mucho más concreto, y hacia, digamos, una sociedad mucho más justa, participativa, inclusiva y más libre. Hay veces que uno tiene la sensación de que hablar, y total no me van a tomar en cuenta. Si total hablo y me miran como diciendo, bueno, vos sos muy chica. Esto también se juega mucho con ese discurso que todo el mundo lo tiene, que es la juventud del país, la juventud es el futuro del país. La juventud es el futuro, es el presente del país hoy. Y es el futuro del país también, pero es el presente. Hoy lo que nosotros podemos ofrecer es esto, la nueva política, una nueva forma de organizarnos y de acercarnos al barrio, sin personalismos, sin viejos aparatos en las espaldas, digamos, sin una cuestión tan cerrada y dogmática, sino mucho más amplia, mucho más, si se quiere, abarcativa a los intereses de la juventud y la sociedad como tal, y a la vez una cuestión que hace a nuestra idiosincrasia como jóvenes de esta época. Me llamo Abril, tengo 6 años. Y cuando sea grande quiero ser pediatra para niños. Soy Nicolás, tengo 6 años. Y cuando sea grande quiero ser bombero. Soy Teresita, tengo 5 años. Cuando sea grande quiero ser maestra. Soy Rafael, tengo 6 años. Y cuando sea grande voy a ser doctor. Cuando sea grande voy a ser policía. Voy a ser Peter Parker, el hombre araña. Me gusta mi grupo de trabajo, me gusta lo que estoy estudiando, me parece reinteresante. Lo que no significa que no pueda hacer otra cosa. Todavía no decidí muy bien mi vocación. Me gustan tantas cosas que no me puedo decidir. Y lo más difícil de encontrar una vocación me parece que es descubrir lo que verdaderamente te gusta y saber lo que querés hacer. Quiero ser criminólogo o detective forense. Quiero ser periodista deportivo. Existe un momento de una angustia por la que todos pasamos, que es cuando vemos que se nos acaba el secundario y hay que decidirse ya por una carrera. Cuando uno elige una carrera, cuando un estudiante, un joven, un adolescente elige una carrera, piensa que está definiendo toda su vida. El final del colegio secundario suele ser una instancia de incertidumbre y dudas en relación al futuro, y también de un planteo acerca de la vocación. En esa etapa, los adolescentes se enfrentan a múltiples opciones para definir su futuro profesional. Mi nombre es Ayelén, tengo 18 años y no sé qué voy a hacer cuando sea grande, no tengo ni idea. Cuando somos chicos creemos tener certezas acerca de nuestra vocación, pero a medida que vamos creciendo van apareciendo las dudas, las inseguridades. La vocación no escapa a este proceso de cambio, búsqueda y desorientación que implica el paso de la adolescencia a la vida adulta. La vocación es un constructo, es una construcción conceptual que se acuñó hace más de 100 años y que eso generó un conjunto de discursos y de prácticas asociados con el tema. ¿Qué es la vocación? Es difícil comentarlo sin hablar de las creencias que hay acerca de la vocación. Pensamos que hay gente que nace para cierta cosa y que otros nacen para otra cosa. Y entonces decimos, bueno, si nací para ser pianista, tengo que ser pianista. Y en realidad a mí me parece que esto no es tan así, que en realidad uno se va haciendo en la vida y que entonces la vocación se puede de alguna manera fabricar. Convivimos con la idea de que la vocación es un conjunto de experiencias que las personas van acumulando a lo largo de la vida y organizan su vida estudiantil, su vida laboral alrededor de esta idea de la vocación. Más que de vocación habría que hablar de pasiones, ¿no? Cuando uno tiene pasión por aprender o pasión por estudiar o alguna pasión que a veces se transmite la pasión. Por ejemplo, muchos docentes le transmiten a los estudiantes, profesores que les gusta mucho su materia que dan o que les gusta mucho la disciplina que transmiten,
bueno, también de alguna manera contagian a los estudiantes esa pasión por el conocimiento. Según los últimos datos oficiales, cada año egresan del nivel secundario alrededor de 250.000 alumnos de la educación común. A ellos se agregan casi 50.000 en secundaria de adultos. Es decir, que alrededor de 300.000 personas por año se enfrentan a la difícil situación de definir su futuro. Cuando sos adolescente como que estás en plena etapa de crecimiento, en pleno cambio de personalidad. Por eso pienso que estoy como no muy decidida porque me gustan muchas cosas y por ahí pienso en todo y tengo que decidirme con una y me parece complicado decidirme a una sola. Es medio difícil capaz imaginarse lo que uno va a hacer a futuro porque tampoco está capaz muy interiorizado en lo que es ganarse la vida haciendo una actividad. A veces se confunde no tener vocación por no servir para nada. Que uno no tenga una vocación definida no quiere decir que no sirva para nada. No hay una naturaleza humana preestablecida. Nosotros somos lo que las sociedades y lo que nosotros mismos vamos haciendo con nuestra propia vida. Entonces hay que atacar de alguna manera con la propia experiencia y la propia trayectoria de vida, con la propia historia, hay que atacar estas ideas y no decir no voy a servir para el secundario o no voy a servir para la matemática. No, hay que desde la escuela igualar las oportunidades y desde uno creer y confiar en que uno va a poder. De hecho, todos podemos aprender. Eso me parece que es importante. Siempre que uno decía, después de la secundaria hay que ser profesional, pensaba en ser abogado, ser médico, ser ingeniero. Y entonces las posibilidades eran esas porque ser alguien en la sociedad era ser un abogado, alguien prestigioso. Bueno, nuestras sociedades cambiaron bastante. Por supuesto que al haber mayor cantidad de carreras e instituciones se complejiza la búsqueda. En algún punto podríamos decir que es beneficioso tener un menú mucho más variado para elegir qué comer. Falta de información que hay en todos lados, que estamos muy encasillados en que acá tenés que ser médico, abogado o contador y ya una cosa distinta ya genera cierta tensión como algo nuevo y ya es raro. En la Argentina existen alrededor de 2.000 instituciones terciarias y universitarias que otorgan títulos oficiales y hay más de 6.000 carreras oficiales para elegir. Las carreras tradicionales siguen encabezando las preferencias de los alumnos. En 2009, la carrera de medicina cuenta con 5.923 estudiantes nuevos, abogacía con 5.223, psicología con 4.182 y contador público y administración de empresas con 3.493 estudiantes. Esto significa que el 40% de los jóvenes quiere ser médico, abogado, psicólogo, contador o administrador de empresas. Yo estudié en el Ex Nacional número 1 de Vicente López, esto queda en la provincia de Buenos Aires. A mí me gustaban mucho las ballenas y los mamíferos marinos en ese momento. Yo tenía una vecina que había venido a estudiar a Madryn y me acuerdo que les fui a preguntar a ver cómo Lucía estaba acá y qué estaba haciendo y me encantó lo que la mamá me dijo, me mostró fotos y el lugar era espectacular y encajaba bastante con lo que yo tenía expectativas de hacer o lo que a mí me gustaría hacer o el lugar en donde me gustaría vivir y bueno, ahí se me planteó esa idea. Y me asustaba un montón el tema de irme de mi casa y separarme de mis amigos, pero estaba tan emocionada o sentía tal exaltación de irme a otro lugar y de estar en un lugar así como acá, que bueno, lo seguí pensando. Finalmente Ana juntó fuerzas y se despidió de su familia y amigos más queridos para poder seguir el camino que le marcaba su vocación. Los primeros meses
Estaba en el paraíso, me parecía espectacular. Es una universidad chiquita, somos pocos estudiantes, tenemos mucho contacto con los profesores. No era nada que ver a lo que yo había hecho en el CBC. Yo tengo una relación muy próxima con mi familia, así que sí, los extrañaba, pero nunca tuve dudas de lo que me gustaba de acá, siempre me gustó. Cuando uno recorre las historias de vida de los estudiantes que llegaron a la universidad o de estudiantes que ocupan un puesto en el mercado laboral más alto, lo que se da cuenta es que la familia acompañó bastante este proceso. Yo también sé desde un punto que ellos se ponen tristes en algún momento, pero sé que también les encanta venir y les encanta el lugar y están orgullosos de lo que yo estoy haciendo y de que haya elegido hacer esto. Son muy pocos los que respetan el oficio que han elegido. ¿A ti nunca te dio por el cine? No, nunca. ¿No has pensado nunca en seguir los pasos de tu padre? Es casi una regla. Nunca. Me gusta verlo, voy bastante seguido, pero nada más. Bueno, los padres, bueno, lo que deben hacer es acompañar a sus hijos, escucharlos, escucharlos en sus inquietudes, en sus gustos, que muchas veces no coinciden con las expectativas de ellos. Lo importante es poder conciliar estas expectativas con las que los jóvenes tienen de sí mismos, ¿no? Es decir, con sus propias expectativas, que eso no se convierta en un obstáculo. Lo importante es que busque él una cosa que le sirva a él para el futuro de él, que le venga bien, eso es lo importante. Que encuentre lo que a él le gusta y que salga adelante, y que aprenda lo que él quiere. Entonces va a trabajar a gusto y cuando trabaja va a estar bien. Mi abuelo era zapatero, mi papá es analista de sistemas y yo quiero ser actriz y diseñadora gráfica. Mi abuelo era metalúrgico, mi papá metalúrgico y yo quiero ser nutricionista. Mi papá es agrónomo, mi mamá me olvidé y yo quiero ser guardafauna. Mi abuelo es metalúrgico, mi papá es metalúrgico y yo quiero hacer algo de bellas artes. Mi mamá es ama de casa y mi abuela fue también ama de casa y yo quiero ser bioquímica. Mi abuelo antes era agricultor, mi papá es remisero y yo quiero ser médico. Mi abuelo era albañil, mi viejo es plomero y yo quiero ser ingeniero mecánico y diseñador gráfico. Si bien la precariedad es un problema que afecta a todos los trabajadores, los jóvenes se ven principalmente afectados por este problema, lo mismo que el desempleo, por su condición de ser nuevos ingresantes dentro del mercado de trabajo. Hace 1 año y medio que estoy buscando trabajo por internet, por el diario, por todos lados, pero no encuentro, no me llaman, no se consigue nada. Para muchos jóvenes esa opción, la opción de poder elegir un empleo, no existe. Se realizó un operativo para regularizar el trabajo informal en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Estoy en negro, gano poca plata y espero conseguir otra cosa. Si no trabajás, si no haces nada, si no estudiás, como que en un futuro no puedes ser nadie, ¿entendés? En algo te tenés que basar. La búsqueda del primer empleo es uno de los momentos más importantes en la vida de un joven. Sentimos la necesidad de trabajar y de insertarnos en el mercado productivo, pero no sabemos por dónde empezar ni cómo. Conocer, informarnos, orientarnos, puede ser la clave para que la búsqueda de nuestro primer trabajo no se vuelva una tarea desalentadora. Están aquellos que lo viven como algo muy traumático, en donde se les exige mucho y en donde reciben poco. Sabemos que los jóvenes, como tienen malos salarios, en general no acceden a la independencia económica a partir de un primer empleo.
Al contrario, muchos jóvenes empiezan a trabajar para dar dinero en sus hogares. Me gustaría pasar más tiempo con mis amigos y ir a entrenar, pero no puedo porque trabajo. El primer empleo, en realidad, si uno lo mira estadísticamente, es como el primer gran desafío para los jóvenes que intentan insertarse al mercado laboral. Y una cosa que se ve, por ejemplo, en las estadísticas, es que a los jóvenes les cuesta mucho más ese primer empleo que el segundo empleo, conseguirlo. Bueno, el primer trabajo nunca es lo ideal, porque siempre vas de abajo. O sea, sabés que vas a empezar y no vas a conseguir el trabajo, el mejor trabajo de todos. Para mí el trabajo es esfuerzo, muchas horas fuera de la casa, plata. Cuando pienso en trabajo, lo primero que pienso es responsabilidad, ya que no soy muy grande, soy un pibe de 17 años que se está alargando, que es medio chocante también, porque no es nada fácil largarse una carnicería solo, sabiendo que tenés mucho por delante. Para mí el trabajo me ayuda para crecer, porque te da más responsabilidades. La palabra trabajar para mí significa ser valorado, ¿sí? Es decir, ser reconocido. ¿Sí? Sos alguien, sos parte de algo. Dos temas que se destacan en el tema de la inserción laboral de los jóvenes son el de la educación y el de la experiencia. En el caso de la experiencia, no es una experiencia práctica en el quehacer de la empresa, sino lo que le interesa sobre todo al empresario es que este joven tenga una experiencia de que conozca el mercado de trabajo, que conozca cómo funciona una empresa, que tenga normas de puntualidad, de higiene, de asistencia, que respete normas, órdenes. Sabés que te tenés que levantar a tal hora, que no puedes llegar tarde, que no puedes faltar, que te tenés que acostar mínimamente temprano, que tenés más responsabilidades, que vas a venir cansada, que no vas a poder hacer todo lo que vos quieras, todos los días salir, todos los días no, porque terminás cansada. El primer empleo para los jóvenes es la oportunidad de experimentar qué significa buscar un trabajo, darse cuenta lo difícil que es encontrar un trabajo, enfrentar situaciones como una entrevista laboral, entender lo que es un jefe, entender lo que son las relaciones entre compañeros en un trabajo. Entonces, esto es una experiencia muy valiosa que en general los propios jóvenes la viven como valiosa, aunque haya sido mala. En la República Argentina, de los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años, el 25,1% estudia pero no trabaja. El 16,8% estudia y trabaja. El 43% trabaja y no estudia. Y un 15,1% no estudia ni trabaja. Entrar al mundo adulto es ingresar además a un mundo desconocido. ¿Qué hacer? ¿Cómo comportarse? A veces las respuestas no llegan enseguida y es ahí donde pueden presentarse el desconcierto y la preocupación. Salir de la escuela implica que, bueno, ahora me tengo que poner, me tengo que jugar. Y hay un precio que pagar en eso. Hay que atravesar un momento de mucha angustia, que es vérmela conmigo mismo, con la soledad del ser, y de un mundo nuevo, diferente, en donde yo tengo que encontrar mi lugar y mi camino, ¿no? En general, los primeros momentos son de bastante incertidumbre, y algo tal vez importante para decir es que la escuela, en general la escuela secundaria, hace muy poco para orientar a los jóvenes. Los que terminan tienen esta situación que es que no saben muy bien ni qué estudiar ni de qué trabajar, ¿no? Para los jóvenes en Argentina no hay una carrera laboral, no hay una carrera profesional, sobre todo los jóvenes de sectores populares. Hoy por hoy deben enfrentar esta situación de trabajo como una obligación, como una necesidad. Muchas veces hoy escuchamos que los jóvenes tienen la culpa de la situación de pobreza o de marginalidad, de precariedad en la que se encuentran. No, esto no es así. O sea, el joven puede educarse, tener más experiencia y esto lo va a ayudar
dentro del reparto de los puestos de trabajo. Pero la situación general del volumen del puesto de trabajo, de las formas de empleo, esto no tiene que ver con la particularidad de los jóvenes, sino que tiene que ver con la situación de la economía en su conjunto. Sí, llamo por el aviso para delivery. ¿Qué edad tenés? 18. Casi todos los empleos ofrecidos requieren cierta cuota de experiencia previa que pone en desventaja a los jóvenes en comparación con los adultos. ¿Por dónde empezar entonces? ¿Existe un mercado laboral juvenil? ¿Qué espera de los jóvenes y qué tienen los jóvenes para ofrecerle? Se dice que hay como un mercado de trabajo específicamente joven, ¿no? Porque hay puestos de trabajo para los que buscan solo a los jóvenes. Sobre todo en servicios, comercios, al por mayor y al por menor, los call centers, en fin, todo el sector servicio es un gran mercado de trabajo de los jóvenes, hotelería, gastronomía. Decálogo del telemarketer. Adhesión al script. Sonreír cuando se habla. Formalidad, seguridad, confianza. Y sobre todas las cosas estamos aquí para vender. Venta. Venta, venta. Los jóvenes valoran mucho los trabajos a medio tiempo y algunas veces nosotros hemos visto en las investigaciones que cuando se les pregunta a los jóvenes qué es un buen empleo para ellos, difícilmente señalan solo algunas características vinculadas al trabajo en blanco. Y suelen señalar que lo pueda articular con el estudio, que haya un buen ambiente de trabajo, o sea, que me sienta bien en lo que estoy haciendo, o algo muy importante que es que puedan aprender. Trabajar, además de darte plata, te da como eso, es como otra distracción. Yo salía de acá, me iba al trabajo y era como irme al colegio. Éramos todos pibes de casi de la misma edad, una supervisora que era una grosa, que se la rebancaba, entonces era diferente. Para la persona que figura en la receta. ¿Yo puedo llevar algo más, señor? La farmacia se llama Arleta. ¿Recuerda haber comprado un Nevocal el 3 de febrero? Aguárdeme, vamos a ingresar. ¿No recuerda? Muy bien, el 3 de este mes, Central Applies for Everyone. Un segundito, disculpe las demoras. Nuevamente con la chica de la farmacia. Más. Trabajar por primera vez es un aprendizaje en varios sentidos. No solo nos obliga a tomar decisiones y a asumir responsabilidades, también nos permite saber qué nos gusta y qué no, y en qué áreas nos podemos desempeñar mejor o peor. Cuando uno es chico, siente mucho placer en jugar a ser la maestra o jugar a ser el doctor. Pero cuando es grande, que ya es la maestra o ya es el doctor, espera encontrar algo de ese placer, algo de ese juego. Y no muchas veces eso sucede. Uno a veces no puede trabajar de aquello que quiere, que elige, sino que las circunstancias hacen y sus propias realidades que tengan que buscar trabajar en algo que sea para cubrir algunas necesidades. Yo creo que el primer trabajo siempre te marca. Aparte vos es como que entras a un mundo nuevo, tendrás que acomodar a exigencias de personas que no te van a caber ni un poco. No te van a caber ni un poco, no te va a gustar levantarte temprano, nada, te tenés que acostumbrar. Algunas veces los tiempos se acortan y los chicos no tienen opción. Para los que tienen la necesidad de ayudar a la economía familiar, trabajar es la única elección posible. Y lo que más hago es cortar el césped con mi papá. Y sí, no es tan difícil como otros trabajos, como trabajar en una empresa. Carlito, ¿por qué no rastillas aquí y lo vas sacando allá? Poquitito lo que está suelto.
Yo empecé a trabajar con mi papá a los 5 años y hacía trabajos livianos y no trabajaba todo el día como ahora. Y tenía infancia. Y a los 11 años ya empecé, digamos, a hacer un trabajo más pesado. Pero sí, no es muy pesado, pero hay que trabajar. Yo lo ayudo a mi papá porque necesita ayuda. Tiene la edad que tiene, ya no le acompaña mucho y tiene menos fuerzas que antes. De paso van aprendiendo también, que el día de mañana a él le va a servir. El día de mañana, si él no sigue los estudios, esto le va a servir para él, para seguir, trabajar como jardinero o para trabajar en otra cosa. Ya va a tener experiencia de lo que es un trabajo también. Ya tenemos experiencia de los otros más grandes, ya no siguieron y bueno, ahora están trabajando por ahí. Así que él no queremos que estudie. La realidad tenía que ser que él siga estudiando, o sea, que termine la secundaria, aunque sea. Sí, pero tengo que estudiar más este año porque no quiero repetir otra vez. Yo en tercer grado, segundo grado, sabía mucho, tenía buenas notas. Hasta cuarto grado fui un excelente alumno. Los profesores mismos lo han dicho. Y en quinto ya bajé el rendimiento y como había empezado a trabajar con mi papá ya en ese tiempo, empecé a bajar el rendimiento y las tareas no me salían como antes y sí, bajé un poco el rendimiento. Hay mercados laborales en Argentina orientados a jóvenes en donde también hay discriminación, hay segmentación o una situación de injusta discriminación y que tiene que ver que son empleos para jóvenes ricos, para jóvenes medios, para jóvenes pobres. Cuando el ingreso familiar no alcanza, son los jóvenes los que van a ingresar al mercado de trabajo para tratar de ayudar en este ingreso familiar. Trabajar con él, ¿viste? Es una compañía, es una ayuda, es una cosa que te sirve un montón, ¿viste? Te sirve un montón. Vas a trabajar por ahí, a veces nos queda la camioneta, la empujas, así que te ayuda en el sentido de que si tenés que contratar a alguien es más caro. No te da el sueldo para pagarle. Es decir, bueno, si ocupás un chico, le tenés que pagar hoy por lo menos de 80 pesos para un tope de 80 más o menos, porque menos no le podés pagar. Y no da a veces para pagar un sueldo de eso. Entonces es mejor llevarlo a Carlito, te da una mano, por él tirar un manguito y bueno, de paso Carlito va aprendiendo también. Nosotros criamos todos nuestros hijos así, todos. No estudiar, trabajar o ayudar, porque tienen que ayudar. Es preferible, como dice él, que ande con él y que no anden en la calle. Lo mejor de trabajar con mi papá es que me divierto y no es tan complicado porque no me revienta, no trabajo tanto como tendría que trabajar con otra persona. Y lo peor es que... lo peor es trabajar. El trabajo de campo que yo realicé en un barrio de La Matanza, lo que nos muestra es que por lo general los jóvenes accedían a los mismos puestos de trabajo que tenían sus padres, su familia, sus amigos, y es muy difícil salir de ese círculo de pobreza, porque es muy difícil poder conseguir un puesto de trabajo diferente al que tiene su padre, su hermano o el contacto que lo presentó en ese puesto de trabajo. El 30% de los jóvenes de la Argentina vive en situación de pobreza, con alta vulnerabilidad en términos económicos, sociales y laborales. Debido a esas urgencias y necesidades, el estar más abajo en la escala social acelera los tiempos de ingreso al mercado laboral. Por el contrario, cuanto más elevado esté en la escala, más podrá retrasar su entrada. Si uno se imagina o grafica el mercado de trabajo como una gran fila de trabajo, aquellos jóvenes que estén más educados van a estar en los primeros lugares de la fila de trabajo, mientras que aquellos menos educados van a estar en los últimos lugares o directamente van a quedar fuera del mercado de trabajo.
para la mayor parte de los jóvenes que terminan sus vidas, es decir, de desarrollo como jóvenes o viven trabajando como albañiles en el servicio doméstico, cuidando chicos, enfrentando situaciones de servicios precarios, siendo cartoneros o delivery, obviamente esa actividad no tiene para ellos una proyección laboral y una proyección personal que les permita resignificar el trabajo en forma digna, en forma amorosa, en forma comprometida con su propia formación. El empleo precario es aquel que no cuenta con todos los beneficios sociales asociados a un empleo asalariado. Cuando decimos que el mercado de trabajo se precarizó, queremos decir que aumentó mucho el empleo informal y el empleo no registrado. Un trabajo de calidad o estable o no precario es un trabajo por tiempo indeterminado, en el cual es un contrato por duración indeterminada, que se le paga la obra social, todas las cargas sociales, que tiene sindicato, que tiene capacitación, que tiene vacaciones, que tiene salud. La mayoría de los jóvenes que obtienen su primer empleo resigna varios de sus derechos. En realidad, muchos ni siquiera conocen esos derechos. Con tal de formarse y ganar experiencia, llegan a trabajar en condiciones que están lejos de ser las ideales. Los jóvenes valoran otros aspectos del trabajo. Valoran aprender en el trabajo, sentirse bien en el trabajo, poder articularlo con la educación. Entonces, hay muchos factores, aspectos subjetivos del trabajo que los jóvenes meten dentro de lo que se consideran un buen trabajo. Estaría muy bueno un trabajo en blanco, que me den los horarios que me tienen que dar, que me tenga obra social, que me paguen lo que me tengan que pagar. Pero la verdad hoy en día mucho eso no vas a conseguir. No, ¿cómo les tengo que dar más? ¿Esta? ¿Una bolsita tiene? Le sale 3 esto. ¿Quiere una bolsita, señora? No, está bien, yo la pongo bien. Chao, gracias. Si necesitan que lleve algún pedido y necesitan y tengo que ir, me gusta o no me gusta. La verdad no me gusta ir a hacer delivery, pero cuando necesitan que, por ejemplo, se acumulan los pedidos, la gente llama, reclama, tengo que salir. O sea, no puedo decir que no. Así que de todo, ahí se hace de todo. Y sí, porque sé de que la situación económica de mi casa no está muy bien y que bueno, que quiera o no quiera, tengo que trabajar. No me obligan, porque obviamente no me obligan, pero yo sí, siento que sí. Para algunos jóvenes, no conseguir trabajo o perder el que tienen es frustrante. Pero además del tema económico, el hecho de estar desocupados los enfrenta con otro fantasma, el quedar excluidos de la sociedad. Para un joven, enfrentar el desempleo perteneciendo a la clase media, habiendo egresado de la escuela secundaria o incluso estando estudiando en la universidad, es comenzar una carrera profesional, un desarrollo personal, es ingresar a un mundo de vida y de socialización y de integración social. Para un joven que vive en un barrio pobre, en situación de villa, de marginalidad, el desempleo se vive como una necesidad, no es una opción. Y a partir de ahí, el desempleo es la búsqueda de un trabajo porque hace falta cubrir los ingresos del hogar, cubrir los ingresos de las necesidades del grupo familiar. Es cierto que hay un patrón, digamos, posmoderno, culturalmente más internacional y más universal que también llega a Argentina y que llega a los jóvenes argentinos y que tiene que ver con cierto menosprecio por
el trabajo. Si bien esto puede ocurrir en los discursos, en los hechos, los jóvenes buscan un trabajo. En particular, el trabajo me ayuda a superarme. Por ejemplo, hoy quiero comprarme una remera y no hace falta ir y pedirle a mis papás siempre, estar dependiendo siempre de ellos. Lo que obtuve con mi primer trabajo fue la responsabilidad del trabajo, no dormirme hasta las 12 como hacía antes, sino que tenía un horario. Por ejemplo, a las 7 de la mañana tenía que ir a la finca, a las 7 me tenía que levantar y eso te ayuda a ser más responsable. El entorno familiar puede ser también una fuente de trabajo. Aprender un oficio es, para muchos, la puerta de entrada al mundo laboral. Soy Ezequiel Tello, tengo 17 años y de los 15 años trabajo en la carnicería. El tema de la carnicería venía de antes, de mi abuelo. Y mi viejo siguió con la tradición. Y bueno, si la tengo que seguir, la tengo que seguir. Pero más que nada no me enfoco mucho en la tradición. Lo hago porque me gusta y sé que si tengo que trabajar en un futuro, tengo con qué y el oficio ya lo tengo. Nunca pensé que iba a tener un nieto así, carnicero. Pero se dio. Y trabajar con Ezequiel en la carnicería para mí es más fácil porque yo me puedo dedicar a acomodar la verdura, hacer otra cosa y yo lo dejo a él acá. Porque yo sé que confío en él, en mi mano derecha, yo sé que me lo va a hacer bien. Hay situaciones donde el trabajo empieza a ser una pequeña ayuda en el hogar, donde la familia lo concibe como un aprendizaje en el trabajo, donde dice, vos una tarde por semana te vas a encargar del negocio, vas a trabajar en el negocio, o los sábados vas a trabajar en el negocio, por ejemplo. Y es interesante como experiencia de socialización laboral. Estaba en un colegio técnico y la virtud, bueno, la virtud que es terminar un colegio técnico es seguir a una metalúrgica, a una fábrica. Y decirle que voy a seguir carnicero fue una cosa que sorprendió mucho, pero lo tomaron bien. Prefiero más el oficio de la carnicería que el secundario, más bien. La educación y el trabajo están directamente relacionados. A menor educación, menos posibilidades de acceder a buenos puestos de trabajo. Cuando hay tantos jóvenes que por razones económicas no pueden completar sus estudios, el Estado tiene la obligación de tomar cartas en el asunto. El mercado de trabajo argentino lo que muestra es que el título mínimo que hay que tener para tener un trabajo decente es el título a nivel secundario. Esto rápidamente nos hace comprender que si cerca de la mitad de los jóvenes no terminaron el secundario, estos chicos están en las peores condiciones dentro del mercado de trabajo y el hecho de que no sigan estudiando es un obstáculo que van a tener toda la vida. Las escuelas no los preparan para la salida, ¿no? Y cuando ellos tienen que vérselas con el afuera, a veces no tienen todos los recursos necesarios para enfrentarse con esto que es terminar una etapa pasiva, en donde ellos van recibiendo y en donde ahora tienen como que volcar en la sociedad montones de cosas que fueron adquiriendo. En la secundaria te preparan para la facultad, no te preparan para trabajar. Vos más que nada llegan desde tercer año en adelante hasta quinto, están todo el tiempo. No, porque cuando ustedes presenten una tesis o hagan un trabajo práctico, bla, bla, bla. Pero no te dicen, chicos, en una entrevista de trabajo le van a decir esto, le van a preguntar esto, tienen que... No te dicen nada de eso. Yo la primera vez que tuve una entrevista no sabía qué hacer. Me quedé callado y miraba a todo el mundo, porque no tenía ni idea. No sabía con lo que me iba a encontrar. Pero en cambio voy a la facultad y ya sé con lo que me voy a encontrar, porque ya me lo dijeron antes.